significa exceso de confianza. Y siempre te haré una pregunta de reflexión. Y ahí la tienes. Está en pantalla. ¿Estás observando lo que pasa en el mundo para asustarte o para entender mejor cómo proteger y hacer crecer tu patrimonio? Claro, porque pues hoy no solamente quiero hablar de tasas de interés, inflación, aranceles, petróleo, tecnología, inteligencia artificial o tensiones geopolíticas, por eso también quiero que reflexionemos al respecto. Así es que vamos a hablar de algo todavía más profundo el día de hoy y le daré ese preámbulo al 2025 y obviamente entramos en el 2026 que está exigiendo madurez como inversionistas, porque de cómo cuidar el patrimonio en tiempos complejos, de cómo fortalecer la mente cuando el entorno presiona y de cómo desarrollar una manera más madura, más sensible y sobre todo más inteligente de relacionarnos con el dinero. ¿O no es así, amigos? Porque cuando Estados Unidos se mueve, no solamente se mueve Washington, se mueve Wall Street. Esa es la realidad. Se mueve el dólar, se mueve el costo del dinero, la inflación, los intereses, se mueve el ánimo del consumidor, la confianza del consumidor, se mueve la confianza en general de los empresarios, el crédito. Oye, se mueve el precio del petróleo, que lo veía esta mañana, por encima de los $90 el barril. Y también se mueve el corazón del inversionista, se mueve tu corazón, se mueve mi corazón como gestor de inversiones, que intentamos entender si este es el momento para frenar una inversión, para escondernos, para esperar o para observar con mayor profundidad. La acción humana viva y directamente en este año 2026, porque lo que vivimos en el 2025 y lo que estamos viviendo en este inicio del 2026 nos deja una lección muy poderosa. El mercado no siempre premia al más rápido. Anota eso, escríbelo. Es importante que lo comprendamos. El mercado, Mr. Market, no siempre premia al más rápido. Muchas veces premia al más claro, al que tiene visión, al que tiene un plan. No siempre avanza mejor el que más reacciona, sino el que logra conservar criterio. Ahí está la clave. El que logra conservar criterio cuando los demás se llenan de ruido, de noticias. Y por eso esta conferencia no nace del miedo, nace desde la conciencia. Póntelo ya en mente. Nace de la conciencia y no buscamos empujar a nadie a que reaccione. No, no se trata de eso. Buscamos ayudarte a que pienses mejor, a que busques bajar la ansiedad si estás con ansiedad con esta guerra que tenemos actualmente con el Medio Oriente, esta guerra arancelaria. Lo que estoy buscando con esta conversación es elevar tu criterio y recordarte que aún en los años de presión continúan existiendo oportunidades para quienes aprenden a mirar con calma. Así es que hoy voy a dar ese recorrido a las señales que dejó el 2025 y por qué el 2026 nos está exigiendo, obviamente, mayor madurez. Así es que pongámosle mucha atención porque a partir de este momento entramos ya en la plática y esta es la primera parte de nuestra sesión. Mientras tanto, agradezco que me envíes tus preguntas con relación a tus inquietudes. Vamos a darle esta entrada, esta manita al punto del seminario, donde nos va a ayudar esta mano a entender, y es la mano visible de tu servidor, Manuel Ramos, no la mano invisible de Adam Smith, de la que nos habló en aquella famosa obra que continúa siendo la Biblia de la economía, La riqueza de las naciones, dada a conocer al mundo en 1776. Bueno, el 2025 dejó señales, ¿verdad que sí? ¿Sí te acuerdas de las señales del 2025? Y el 2026 está exigiendo esa madurez. Bueno, esa frase para crear conciencia, aquí la tienes. No todo mercado fuerte significa tranquilidad verdadera. Ahí lo tienes en tu pantalla. A veces también significa exceso de confianza. Y la pregunta de reflexión, ahí la tienes en pantalla. Analízala, tómale una fotografía y dite a ti mismo, ¿estoy observando lo que pasa en el mundo para asustarme o para entender mejor cómo proteger y hacer crecer tu patrimonio? ¿Sabes por qué? Porque el año 2025 dejó una mezcla muy particular. Te cuento la historia. Por un lado, vimos fortaleza en los mercados. Después de el día de liberación,
el 2 de abril del 2025, hubo entusiasmo por la inteligencia artificial, por el crecimiento de ciertas compañías tecnológicas y por la sensación de que Estados Unidos seguirá siendo el gran motor económico del mundo. Ahí tienes tres claves importantes de lo que nos dejó el 2025. Muchas carteras se beneficiaron de este impulso, sin duda. Muchas personas sintieron que el mercado seguía premiando la innovación, el crecimiento y la convicción. Tres palabras claves que siempre hay que tenerlas en consideración como inversionistas inteligentes, como empresarios en el mundo de la inversión. Innovación, crecimiento y convicción. Muy importante. Por otro lado, también comenzaron a aparecer preguntas más profundas, preguntas menos cómodas, pero más necesarias. Y esas son las que te llevan a hacer decisiones congruentes. ¿Hasta dónde podía sostenerse ciertas valuaciones de compañías en el sector de inteligencia artificial? Otra pregunta que surgió el año pasado muchísimo: si la inflación estaba realmente vencida o solamente parcialmente contenida. Sí, esta inflación, lo defino, la impresión monetaria proveniente del COVID-19, más de 9.1 trillón de dólares estadounidenses impresos. Ya he explicado que la inflación es la impresión monetaria de forma excesiva por un monopolio conocido como la Reserva Federal, y que este dinero circulando comienza a distorsionar los precios en el sistema, en bienes raíces, en la bolsa de valores, en los préstamos, etcétera, etcétera. Distorsiona el sistema de precios. Ahora bien, el consumidor, la economía real. Una de las preguntas que surgió el año pasado es si el consumidor podía seguir cargando el peso del ciclo económico. ¿Y qué tan sano era un mercado tan dependiente de unos cuantos nombres en la bolsa de valores? Si bien recordarás, el año pasado habíamos tenido un impacto de crecimiento del Standard & Poor's 500, en el cual el 84% del crecimiento de este índice de precios fue constituido solamente manifestado por 7 compañías a lo sumo. Así es que la pregunta siempre se hizo si era sano realmente tener solamente esas compañías del cual se dependía para el desarrollo de los índices de precios y cotizaciones. Bueno, allí aparece una de las primeras grandes lecciones para el inversionista serio. Una de las grandes lecciones. Mira, cuando un mercado sube mucho, el 8 de abril, y esto te lo voy a enseñar ahora, vamos a ir a Seeking para que podamos verlo de esta manera, y vamos a ver fecha para que tengamos una mejor idea. Ahí vamos a tener un año y lo vamos a ver. A partir de esta fecha, abril 9, o sea, aquí estamos hablando de la contracción de precios de los índices del Standard & Poor's 500, pero si te das cuenta, a partir del 8 de abril, de 4.982 puntos del Standard & Poor's 500 se dispara y llega a su máximo alcanzado, que fue justamente en este punto, el 9 de abril, en 6.966 puntos. ¡Wow! Tremendo impacto de crecimiento. Sí, antes de eso hubo ciertas correcciones de precios que las estaremos analizando más adelante. Ahora bien, bueno, lo interesante en esto es que el mercado nos va enseñando y nos va dirigiendo las cosas que habrán de venir. Es decir, el mercado es una máquina de descuento, una máquina que comienza a votar por los eventos futuros. Si son favorables, te los agrega. Mr. Market se levanta en verde y está dispuesto a comprar todo lo que sea o a vender dependiendo de su estado de humor. Cuando está en verde, está en euforia. Cuando está en rojo, pues obviamente está deprimido. Decía el gran Benjamin Graham, escritor y además quien acuñó ese término de Mr. Market. Mr. Market, el que está siempre en una dualidad, ¿no? Es esquizofrénico, decía, a veces arriba y a veces abajo. Bueno, yo creo que si comprendemos esto, el mercado realmente nos va dando señales. Cuando está deprimido, comienza a regalar, a vender las buenas posiciones, las regala, y cuando está en verde, comienza a comprar todo. Así que cuando el mercado crece con la famosa complacencia, el inversionista prudente, tu persona, tú como inversionista prudente, tienes que hacer algo que no siempre es popular. ¿Qué crees que es?
cuando el mercado, regresamos a esta gráfica y la vamos a ver aquí en Seeking Alpha, veamos hasta octubre 29, imagínate el impacto de crecimiento de 6.982 y vamos a ir a este punto hasta octubre 28, 6.890 y luego vino una corrección de precios. Explico, una corrección de precios es cuando el índice retrocede entre el 1 y hasta un 20% del máximo alcanzado. Ahorita no estamos ni siquiera en el 10% de contracción de algunas compañías. Algunas han caído más del 20%, esa es una contracción, pero menos del 20% en los precios de acciones, como en los precios de los índices, como el Standard & Poor's 500, se le considera como una corrección de precios y es sana. Y te tengo una buena noticia para que nunca se te olvide. En el año tenemos en el margen de 2 correcciones en el margen del 10%, o sea, 10% de corrección en el año, 2 de estas, y hay que estar siempre con esa perspectiva. ¿Vamos bien? Bueno, chicos y chicas, envíame tus preguntas y van quedando algunas de ellas en el tintero para que no se nos olvide, porque algo que no siempre es popular, te dije, es que muchos se detienen. Qué bueno que lo hagan. Otros revisan, excelente, pero los que se preguntan si todavía están comprando valor o si ya están pagando entusiasmo son los que hacen las mejores decisiones. Así es que ponte las pilas en ese sentido. Si ya los precios llegaron a un nivel donde consideras tú que estás ya pagando entusiasmo, estás pagando euforia, tienes que ser paciente, tienes que revisar, detenerte y preguntarte si todavía estás comprando ese valor intrínseco. Lo estaremos analizando más adelante. El valor intrínseco es la diferencia entre el precio de una acción y lo que realmente conocemos como su valor justo, ¿sí? Ese es el valor intrínseco, el margen de seguridad. Pagar el precio más bajo y obtener el valor más elevado. Bueno, al entrar el 2026, ¿qué ocurre? Bueno, ya veníamos acarreando un octubre con el gobierno cerrado, muy aparte de la guerra arancelaria, ¿verdad? Y las decisiones del taco. Trump always chicken out, echándose siempre para atrás el presidente, y espero que en esta ocasión pues no se eche para atrás, pero cuando menos pues se logre que esta guerra que está pendiente y está muy vigente con Irán, Israel por medio también, pues llegue a su curso y la cual terminemos de forma, entre comillas, favorable para los mercados financieros, ¿sí? Porque al entrar el 2026 el tono empezó a cambiar. Mira, te voy a contar la historia y espero que tengas tu agüita, tu café, tengas tu té, porque yo sí tengo el mío. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico té! Es un ricote. Bueno, te cuento la historia. La economía comenzó a sentirse menos ligera a partir de este año. Acuérdate, el 3 de enero se extrajo de Venezuela al presidente de la nación, en su momento, Nicolás Maduro. La inflación estaba mejorando. Sí, así es, suprimiéndose la inflación. Sí, pero la inflación no desapareció del mapa emocional de las familias. Es decir, aún vas a la tienda y te das cuenta de que no te ajusta tu cheque, ¿verdad? Compras menos que antes. Así es que la inflación no desapareció del mapa emocional de las familias ni del mapa estratégico. Estoy hablando de dos mapas. El mapa emocional, la realidad que vive la familia estadounidense, nuestras familias, ni tampoco del mapa estratégico de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos es quien controla justamente la emisión monetaria, controla los efectos de la inflación, controla la medicina, sube o reduce los tipos de interés. ¿Y sabes qué? Bueno, por un lado, ya veíamos desde mediados de diciembre que el precio del petróleo volvía a pesar en la conversación. Sí, porque esto de Irán no viene de ayer, viene de más de 40 años. Además, en el mes de junio del 2025 también nos dejó como legado ese bombardeo a las 3 áreas nucleares, en la cual Estados Unidos, Washington, lo hizo de forma inminente, y el mercado, en lugar de tener unas correcciones de precios o caídas, al contrario, continuaba subiendo en ese momento. Ahora, hablemos del dólar.
El dólar siguió mostrando fuerza a partir de este año 2026, una devaluación tremenda con relación al precio del oro, tomando en consideración que el oro estuvo por encima de los $5,800, una devaluación del dólar con relación al oro. Sin embargo, a partir de este año, el dólar estadounidense comenzó a mostrar fortaleza, la política volvió a influir con mayor intensidad sobre el ánimo económico y el ambiente general dejó de sentirse simple. Entonces la pregunta dejó de ser únicamente si el mercado podía seguir subiendo, ¿o no es así? La pregunta empezó a ser otra, mucho más dura. ¿Cómo debemos de posicionarnos los inversionistas cuando cambia el clima del poder? Y me estoy refiriendo a Washington, la Casa Blanca, el trumpismo 2.0. Y ese cambio, créemelo, que sí altera también el clima económico. Y aquí nace una de las bases más importantes de este seminario en el preámbulo que te estoy dando, porque hay momentos en los que el inversionista debe de buscar emoción, de dejarla a un lado y además empezar a buscar la estructura. O sea, no busques la emoción, sino que debes de dejar de estarla buscando y empieza a buscar estructura, análisis, y para eso es esta conferencia. Te voy a dar las bases de cómo lo hacemos los profesionales al construir una cartera de inversiones inteligente. Porque cuando el entorno se vuelve más complejo, la ventaja ya no está solo en detectar historias atractivas, sino en identificar dónde sigue naciendo el orden, la calidad, el flujo de efectivo, la disciplina, la capacidad de resistir. Te lo voy a repetir porque son los puntos claves que utilizamos los gestores profesionales. O sea, buscamos, identificamos en dónde está habiendo orden en los sectores de la economía, calidad, compañías de primer nivel, flujo de efectivo, free cash flow, disciplina y capacidad de resistir. Porque la madurez financiera empieza cuando dejamos de preguntarnos solamente ¿cuánto puede subir una inversión? Siempre todo mundo se pregunta eso. Y no es para menos. Porque si inviertes para que suba, pero nunca dices ¿y qué tal si baja? ¿Verdad? Porque cuando comenzamos a preguntarnos qué tan preparada está mi cartera de inversiones para soportar el tiempo que viene, es allí donde comenzamos a fallar. Bueno, mira, antes de ir a una pequeñísima pausa, leer tus comentarios, créemelo, te voy a dar esta aplicación que está muy acorde a lo que acabo de explicar. Escucha con atención. No mires solamente si el mercado subió o bajó. No mires eso. Pregúntate qué señales dejó ese movimiento. Te lo repito de nuevo. Pregúntate qué señales deja ese movimiento. A veces el mayor riesgo no está en una caída, en una corrección, sino en no haber entendido a tiempo que el ciclo ya comenzó a cambiar. Así es que con ese preámbulo y además ya la primera entrada en el segmento que sigue, vamos a analizar el nuevo mapa económico del 2026, aranceles, comercio, Reserva Federal, inflación, intereses, inteligencia artificial, valuaciones, concentración de mercado. Así es que no te me vayas y ponle mucha atención. Regreso con más. En breve continuamos con Todo en Finanzas. Síguenos, Manuel Ramos. Economía, política, un enfoque neutro con Manuel Ramos. Manuel Ramos, el puente para empoderar financieramente a nuestra gente. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales en @RamosEconomía. Manuel Ramos, todo en finanzas. Wow,
Wow, tremendas preguntas que me están enviando. Las estaré leyendo, dándote las ideas y los conceptos y espero que esta parte macroeconómica de geopolítica y en este nuevo mapa económico del 2026, pues te dé una mejor idea del poder del comercio, la Reserva Federal que controla los tipos de interés, la inflación, ¿verdad? Y la tecnología. Y aquí hay una frase muy interesante acorde a esta parte de nuestra conversación. Cuando cambia el ritmo del dinero, del comercio y de la innovación, también cambia la manera de proteger, crecer y entender el patrimonio. Fíjate qué interesante frase. Cuando cambia el ritmo del dinero, del comercio y de la innovación, también cambia la manera de proteger, crecer y entender el patrimonio familiar. ¿Cuál es la pregunta de reflexión? Bueno, pues aquí está. ¿Estás invirtiendo con una lectura madura del momento o solo estás reaccionando? Wow, estás reaccionando al ruido de un mundo que cambia demasiado rápido. Hay muchísimo ruido en las redes sociales, en general, en los medios de comunicación. En estos días que me han invitado a estar en los noticieros a nivel nacional de todas las cadenas, he desistido de estar con ellos porque es más ruido que buena información. Así es. Desafortunadamente lo tengo que decir. Por esa razón me da gusto que tú estés con nosotros aprendiendo el día de hoy de primera mano cómo se maneja todo esto. Bueno, pero entremos y demos un pincelazo a esto que estamos conversando, porque uno de los grandes rasgos de esta etapa, de este año 2026, es que el mercado ya no está siendo movido por una sola fuerza. Ya no basta con mirar utilidades de una empresa. Han sido buenísimas las utilidades en las compañías que han presentado sus trimestrales en lo que va del cierre del mes de febrero. Ya no basta inclusive ni siquiera las tasas de interés, ni la tecnología por separado. Hoy vivimos una mezcla, ponlo ya en tu mente, vivimos una mezcla más exigente, o sea, comercio global bajo tensión, aranceles que alteran costos, una política económica más intensa, más inflación. Claro, con ese incremento del precio del petróleo, la transportación, esta inflación que se resiste a desaparecer por completo y no lo hará, obviamente. Tasas que hacen más caro el dinero, o sea, suba de tipos de interés y una ola de entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial que ha elevado no solo la atención, sino también las expectativas, las valuaciones de las compañías. Y eso significa que el inversionista del 2026 ya no puede leer el mercado de manera superficial. O sea, necesitamos hacerlo de una manera más precisa. Hay que aprender a leer las capas y tiene que entender el inversionista que detrás de cada titular hay efectos reales sobre el consumidor, sobre las empresas, sobre los sectores y, ¿sabes?, sobre el ánimo de los mercados. Porque cuando hablamos de aranceles, comercio, no estamos hablando únicamente de política económica, claro que no. Estamos hablando de cadenas de suministro. Ahora con el cierre del estrecho de Hormuz, esta presión que existe sobre el precio del energético, el gas natural, oye, la competitividad para muchas empresas. Hay compañías que están buscando lo que es la relocalización industrial, la manufactura estratégica, nuevas oportunidades en infraestructura, en energía, en seguridad económica. Hay sectores que pueden salir fortalecidos y hay otros que pueden resistir o también pueden resentirse a lo que es el encarecimiento de los insumos, la desaceleración en la demanda o en el ajuste de los márgenes, etcétera, etcétera. Todos esos términos que te estoy dando son precisamente los que nosotros utilizamos para determinar cuándo compramos, qué vendemos, cómo nos protegemos con relación a los vaivens del mercado. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de inflación, va ligado con intereses, va ligado con la Reserva Federal. Hay que escuchar qué dicen los representantes, los gobernadores y el presidente ejecutivo de la Reserva Federal, Jerome Powell, con relación a las tasas de interés. Ahora, tampoco quiero decirte aquí que el lenguaje que podamos percibir de afuera no le pongamos atención. Sí, pero hay que ser muy, muy selectivos. Porque hoy lo que estoy hablando es del precio del dinero. Con este incremento del crudo, el precio del petróleo, también va a subir el precio de vivir. Y si tú tienes tu dinero debajo del colchón, lo tienes en una cuenta bancaria, pues obviamente
La inflación le quita poder adquisitivo, le quita el poder de compra a esos dólares que tienes en las cuentas bancarias. Así es que el costo del crédito potencialmente sube cuando hay un incremento del precio del petróleo, del pago de una casa, inclusive si vas a comprar, tu interés va a ser más elevado, del consumo de las familias. Así es que todo esto tiene un costo que va desde los productores hasta los consumidores. Y la inflación lo único que hace es encarecer los productos, y como siempre lo he explicado desde la perspectiva de Milton Friedman, la inflación es un fenómeno monetario, la inflación es un impuesto escondido. Así es que acuérdate que ahora ya no es una sensación, simplemente hay que estar preparados porque el mercado se va a volver más selectivo. Ya no premia con la misma facilidad las promesas vacías de las empresas. Empieza a exigir más calidad en el mercado financiero, más flujos de efectivo, más balances y sobre todo mayor disciplina. En otras palabras, cuando el dinero cuesta más porque suben los intereses, el criterio vale más. Y justo en medio de este entorno aparece la inteligencia artificial. Así es. Bueno, ya son 3 años, porque la inteligencia artificial ha sido una de las grandes narrativas de este ciclo, ¿o no es así? Ha despertado entusiasmo, inversión, atención y una nueva esperanza alrededor del crecimiento y la productividad. Y sería un error minimizarla. De antemano te lo digo, sería un error. La inteligencia artificial está aquí para quedarse. La innovación es real. La transformación tecnológica también lo es. Pero aquí está, y entramos en una gran verdad, que el inversionista inteligente no debe olvidar. Ponle atención. Una gran historia no siempre justifica cualquier precio. Acuérdate de eso. Una gran historia no siempre justifica cualquier precio. Es decir, no tienes que pagar cualquier precio simplemente porque suena bien. Cuando una narrativa se vuelve demasiado poderosa, el mercado corre el riesgo de pagar perfección y se empieza a comprar emoción en lugar de comprar un análisis. Se empieza a asumir que el futuro será impecable y cuando eso ocurre, cualquier decepción puede volverse costosa. Me acuerdo de este momento, de una de las teorías de un economista en 1973, 1974, el gran Hyman Minsky, economista estadounidense, que dijo que la estabilidad por sí misma crea su propia inestabilidad. Así es que hoy por hoy importa mucho reconocer en qué momento esa estabilidad, ese entusiasmo tiene que tener una inflexión. ¿O no es así, amigos? Por eso esto hay que sumarlo a un punto muy delicado, la concentración del mercado. O sea, si estás demasiado concentrado en cierto sector y no estás aplicando ciertos niveles de protección, pues obviamente eso te va a dar como resultado correcciones más fuertes que el mismo mercado. Y una parte importante del rendimiento reciente ha descansado relativamente en pocos nombres. Ya los conocemos, esos nombres. Si vamos, por ejemplo, a Seeking y vamos a poner aquí el XLK, que viene siendo un índice del State Street Technology, vamos a ver eso. Vamos a ver que los holdings de estas compañías son prácticamente las mismas. Nvidia, Apple, Microsoft, Broadcom, MicronTech, Advanced Micro Devices, Palantir, Cisco System, Applied Materials, Lam Research, prácticamente lo mismo. Vayamos a otro índice, el famoso Triple Q, el QQQQ, ahí está. Y vamos a ver los nombres, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Tesla, Walmart, Broadcom. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando prácticamente de los mismos nombres de compañías que han generado, o pocos nombres que han generado, sí, tremenda riqueza, pero también mucha dependencia de estas compañías. Y muchas veces el inversionista cree que está diversificado cuando compra, por ejemplo, estos dos índices. Y ahí viene la primera lección para ti como inversionista. Necesitas entender o comprender que no necesariamente por tener Invesco o por tener iShares o tener un Fidelity Investments o Merrill Lynch o JP Morgan o nuestros fondos cotizados, si son las mismas compañías, no estás logrando la diversificación.
Así que el inversionista cree que está diversificado, cuando en realidad está concentrado en unas cuantas tesis, en unas cuantas historias, en unos cuantos líderes del momento. Aquí es donde entra la sensibilidad como inversionistas, o sea, nuestra sensibilidad humana, nuestra intuición, porque muchas veces el inversionista no persigue lo popular por falta de inteligencia, sino por cansancio, por comparación. Es más, lo hace por presión, por miedo de quedarse fuera, el famoso fear of missing out. Así que el ruido del mundo agota a la persona. La narrativa dominante siempre es seduciente, ¿eh? Esa narrativa, compra aquí porque esta nunca va a caer. Y en medio de esa presión, muchos terminan comprando lo que otros están mirando solamente, no necesariamente lo que mejor entienden. Si estás invirtiendo en algo que no entiendes, desiste. Invierte solamente en empresas que puedas comprender, que puedas ver su aplicación allá afuera en el mercado. Cuando compras Apple, compras Google, compras Facebook, oye, sabes exactamente a qué se dedican e inclusive las utilizas. Tienes un teléfono, un iPhone, tienes el acceso a las redes sociales, tienes acceso a googlear, a buscar información, etcétera, etcétera. Por eso es importante invertir en compañías que las puedas comprender, que las puedas analizar de diferente perspectiva y sobre todo invertir en compañías líderes. Me voy explicando, amigos. Envíame tu mensaje, envíame tu información, porque a partir de este momento vamos a entrar y vamos a ver algunas de las ideas que te van a traer calma, sobre todo en mercados como estos. ¿Por qué? Porque la complejidad no solo crea riesgo, también va a crear desajustes. Y donde hay desajustes, pueden aparecer oportunidades. Y cuando el mercado se confunde, a veces castiga de más y premia de más. Y ese exceso es precisamente donde el inversionista inteligente con criterio puede empezar a trabajar. Así es que, ¿qué te parece si empezamos ya con el mindset financiero? Un mindset financiero sano para esta etapa que no se construye desde la prisa, sino desde la queja, ni de tampoco de la ansiedad. O sea, no busquemos estar siempre llorando porque bajó o porque subió demasiado entusiastas, sino hay que hacerlo con una manera que haya criterio y que formes una opinión. Así es que, ¿qué te parece si después de esta pausa entramos ya en revisión de algunas ideas y conceptos para crear el mindset financiero después de toda esta conversación que hemos tenido hasta este momento? Regreso con más. Hoy llegó aquí porque cree en algo importante, en la posibilidad de crecer. Usted sabe que el progreso no pasa por accidente, se construye con aprendizaje, claridad y decisiones bien tomadas. En Ramos Capital Group estamos para acompañarlo en ese proceso, para transformar ideas en pasos concretos y pasos concretos en resultados. Así que mantenga ese enfoque. Su próximo avance no está lejos. Comienza aquí. Llámanos 800-606-9954. 800-606-9954. Hagamos realidad lo extraordinario juntos. Gracias por ser parte de este camino. Valoramos tu tiempo y tu participación. Después de esta breve pausa, tenemos más ideas e información que no te querrás perder. Manuel Ramos, todo en finanzas. Y bueno, vamos a despedir el día de hoy mi pluma favorita, Montblanc. Aquí la tengo en mis manos. Ah, por cierto, qué bueno, chicos, que me trajeron la garantía, ¿verdad? Porque obviamente aquí está la garantía, ¿verdad? Mi pluma Montblanc. Y bueno, uno de ustedes será, una vez que entremos a los sorteos, quien la pueda poseer. Y si puede pasar a oficina, mejor. Y si no, pues se la vamos a tener que enviar. Pero aquí está, ya me la trajeron. Que no se me olvidara porque dicen, no, yo la traía aquí en mi bolsa, obviamente, de mis sacos. Se están riendo aquí los chicos en el estudio. Bueno, no todos invertimos igual. Esa es una verdad. No todos invertimos igual.
Es decir, construimos una estrategia según la tolerancia al riesgo, ¿verdad? Así es, o sea, no todos vamos a tener la misma tolerancia al riesgo y por eso la mejor cartera no es la más famosa, es la que usted puede sostener con disciplina cuando el mercado se vuelve incómodo. Esa es justamente la cartera. Como ahorita que el mercado está medio incómodo, pues obviamente la pregunta que hay que hacerse es si tu cartera está diseñada para tus metas, está basada en tu carácter, en tu personalidad o solamente para tus deseos. A ver, ahí está el punto. Porque esto es uno de los grandes, ahora sí que elementos que quiero utilizar y además de los más humanos de toda la conferencia, ¿no? Porque se trata precisamente de nosotros, porque muchas veces el inversionista cree que su problema es el mercado. Uy, el problema es el mercado. Cuando en realidad su problema es que está invirtiendo en algo que no corresponde con su forma de ser, con sus necesidades, inclusive con su capacidad emocional para soportar la volatilidad. Y no todos nacimos para invertir igual. Esa es la realidad. Hay una frase que me encanta y que dice así, está en pantalla: mi cartera, sí, la reflexión, está diseñada para mis metas y mi carácter, me encanta eso, o solamente para mis deseos, ¿sí? Porque hay algunos que están invirtiendo en el corto para a ver si sube la acción, si sube la compañía o la opción, ¿verdad? Tomar la ganancia. Bueno, la realidad, amigos, es que no todos invertimos igual, construimos una estrategia según nuestra propia tolerancia al riesgo. Hay quien necesita más defensa que emoción, hay quienes toleran mejor las caídas, las correcciones, porque entienden el largo plazo y todos deberíamos de entenderlo así. Porque si una persona es conservadora, ¿verdad? Pues obviamente va a colocar más dinero en bonos de la tesorería, pero pues no necesariamente los bonos de la tesorería han tenido excelente tiempo. Hay algunos de ellos, por ejemplo, te voy a enseñar y vayamos a Seeking. TLT es el símbolo. iShares 20 years Treasury Bonds, bonos de 20 años de la tesorería de los Estados Unidos. Bueno, cuando uno coloca en bonos de la tesorería, uno busca estabilidad, busca seguridad. Y bueno, vamos a ver la gráfica precisamente aquí. De ahí la tienes, ¿verdad? Una gráfica que ha estado sideways, mercado lateral, ¿verdad? En un año. O sea, si colocaste, digamos, $100,000 en marzo 6, pues prácticamente tuvieses los mismos $100,000, excepto haber colectado los intereses que pagan esos bonos de la tesorería, ¿sí? Ahora, pero quiero llevarte a la historia de 5 años de esos bonos de la tesorería. Mira, en diciembre 1 del 2021, ahí está, diciembre 2021, el precio era de $152.23 por cada acción de este fondo que invierte en estos bonos de la tesorería a 20 años. Este ETF es un fondo cotizado y hoy se cotiza en $88. O sea, quien compró este fondo cotizado y pagó 150 todavía está muy por debajo del precio que pagó en 2021. Aún con todos los intereses que haya colocado, no ha recuperado su dinero. Bueno, usted va a decir, bueno, ¿y por qué no ponerlo mejor en bonos de 10 años? Así es. Entre menos tiempo sea, pues obviamente tendrás menor fluctuación en el precio. ¿O por qué no comprarlos de 2 años? ¿O por qué no comprarlos de 30 días o de 3 meses que están en el margen? Y te lo voy a enseñar ahora aquí mismo en Seeking. Los de 3 meses están al 3.67% con la menor fluctuación prácticamente en lo absoluto algo. O sea, muy estable el dinero. Los de 2 años, 3.56 es la tasa de interés, la de 10 años, 4.13. Ya vimos los de 20 años y bueno, la de 30 años, 4.77. Cuando invertimos para construir una cartera de inversiones y las personas se sienten que son conservadoras, buscan esos instrumentos financieros, pero te vuelvo a repetir, si compraste hace 5 años bonos de la tesorería del gobierno de los Estados Unidos, los más seguros de la tierra, te tengo la mala noticia que todavía no has recuperado tu principal. ¿Por qué? Hazme la pregunta, ¿por qué? Pues muy sencillo. Cuando la tasa de interés comenzó a ser
ahora sí que a suprimir el crédito, a subir por parte de la Reserva Federal para controlar la inflación que venía del COVID-19. Cuando los intereses suben, anótalo, el precio de los bonos corporativos, el precio de los bonos del gobierno, los bonos municipales, el precio de la deuda, porque un bono es una deuda, comienza a descender su precio. Pues no hemos recuperado ese precio. ¿Te das cuenta? Bueno, es importante, amigos, que me hagan preguntas al respecto. Te acabo de enseñar una clave. Si inviertes en bonos y ahora potencialmente con este precio a la alza, al alza del petróleo, potencialmente se tengan que dejar las tasas de interés en el mismo nivel o incrementarlas para suprimir la inflación. Y si tú compras bonos de la tesorería en este momento, pues obviamente sí, te van a pagar más interés, pero el precio de tu inversión va a bajar. O sea, existe siempre la fluctuación del precio. Me voy explicando. Bueno, pero hay algunos que buscan crecimiento, al revés. Cuando hay inflación, hay que invertir en bienes duraderos, ¿como cuáles? Bienes raíces. Número 2, invertir en acciones de compañías grandes. El que busca crecimiento en tiempos de inflación. Pero a veces confunde el inversionista crecimiento con exceso de riesgo. No hay necesidad de que tomes exceso de riesgo, que te estés sobreconcentrando en algunos valores. Por ejemplo, no sé, a lo mejor estás invirtiendo en compañías de algunos ETFs que tienen lo que llamamos el leverage. Por ejemplo, el semiconductor. Vamos a hablar de esta compañía que ha tenido un declive desde los $71 hasta los 47. Oye, esto lo hizo en la cuestión de una semana. Estamos hablando de una contracción muy fuerte del precio, porque hay demasiada concentración y hay un sobreendeudamiento que te puede llevar a tener, obviamente, conflictos, y en lugar de que tengas una apreciación, vas a tener una devaluación de tu dinero. Por eso, antes de hablar de acciones, de ETFs o sectores, primero hay que hablar de identidad. Un buen modelo de inversión no empieza con el ticker, empieza con la persona. El inversionista conservador busca estabilidad, busca flujo, menos sobresaltos, una ruta más predecible. El inversionista balanceado quiere crecer con orden, combinar oportunidad con defensa. Y el inversionista agresivo acepta mayor volatilidad, pero aún así necesita disciplina, control de posición, claridad de tesis. Ninguno es mejor que otro por sí mismo. Lo importante es que la estrategia sea congruente con la persona que la persona que lo va a vivir. Aquí hay una gran verdad que toca la vida real. Si una cartera puede verse excelente sobre el papel, pero si quien la posee no la aguanta emocionalmente, cuando llegan los meses difíciles como los que hemos vivido esta semana en particular, entonces no era su cartera, no era su ritmo, no era su estructura, no era su paz. Y eso vale decirlo con empatía, porque muchas personas se lastiman financieramente no por falta de capacidad, si te das cuenta, sino por compararse con otros. O sea, ven lo que alguien más está haciendo porque gana, pero no ven el nivel de riesgo que esa persona tolera. Ven el resultado solamente, pero no están viendo las noches incómodas que tiene esta persona, que no puede dormir y le da vuelta y vuelta a la almohada, le da vuelta para acá, para allá. Ven la historia brillante solamente muchos, pero no conocen la carga emocional que está acompañando a esa persona. Así es que deja de estarte comparando. Mira, un mindset financiero sano comienza cuando uno deja de imitar estrategias ajenas y empieza a construir una ruta compatible con tu realidad. Es decir, la paz también es una medida de éxito, dormir tranquilo también es rendimiento, poder sostener las estrategias en tiempos difíciles, pues también es inteligencia. Me voy explicando, amigos, porque antes de elegir activos, define quién eres tú como inversionista. Antes de elegir una cartera de inversiones, la estrategia correcta no es la más sofisticada, es la que usted puede sostener con paz, con paciencia y con mucha convicción. Ese es el punto a lograr en esta parte. Todo mundo tiene una forma
de cómo establecer y construir su propia estrategia de inversión según la tolerancia al riesgo. Bueno, ¿qué te parece si me envías, ahora sí que si estás conmigo, estás aprendiendo en toda esta filosofía que hemos abarcado, mándame ese thumb up de que estás conmigo y si te está gustando la conferencia de la misma manera. Porque ahora sí, después de esta pausa, vamos a leer comentarios, comenzarte a dar ideas y de cómo evaluamos nosotros los niveles de riesgo. Muchísimas gracias. Ya sé, están con nosotros estamos con ustedes, porque después de la pausa entraremos preguntas, respuestas y dónde puede haber valor en medio de todo este ruido que estamos viviendo. Vayamos a esta pausa. Regreso con más. En breve continuamos con Todo en Finanzas. Síguenos, Manuel Ramos. Economía, política, un enfoque neutro con Manuel Ramos. Manuel Ramos, el puente para empoderar financieramente a nuestra gente. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales en @RamosEconomía. Manuel Ramos, todo en finanzas. Saben, amigos, que el valor casi nunca nace de los escándalos. Muchas veces aparece cuando los demás están demasiado distraídos por el miedo, por la euforia. Y bueno, hay una pregunta de reflexión. ¿Estás corriendo detrás de lo que ya subió o estás revisando con seriedad lo que otros están dejando pasar? Porque en todos los ciclos hay activos favoritos, hay activos ignorados. Y el problema es que muchos inversionistas llegan tarde a lo popular y pocas veces revisan con calma lo que quedó fuera del reflector. Así es que vamos a analizar algunas de las ideas y este es el segmento donde vamos a estar hablando dónde poder encontrar ese valor en medio del ruido, porque el valor, repito, casi nunca hace escándalo. Muchas veces aparece cuando los demás están demasiado distraídos por el miedo o por la euforia. Y la pregunta aquí es esta: ¿estás corriendo detrás de lo que ya subió? ¿O estás revisando con seriedad lo que otros están dejando pasar? Bueno, ponle mucha atención, porque en 2025 gran parte del entusiasmo se concentró en ciertas historias tecnológicas y en la narrativa de crecimiento estructural. Eso dejó ganancias, sin duda, sí, pero también dejó valuaciones muy exigentes, muy elevadas. Ahora en un entorno como el del 2026, donde la geopolítica pesa más, el petróleo vuelve a influir, el dólar sigue fuerte y el comercio puede alterar expectativas, puede comenzar una etapa donde la selección importa mucho más que la moda y ahí aparece el valor. No se trata de comprar barato por comprar barato, se trata de identificar calidad cuando el precio ha perdido la calma. Se trata de revisar negocios que quizás no están en el centro del entusiasmo porque siguen teniendo flujo, posición competitiva, balances sanos y capacidad de recuperación. Algunas oportunidades nacen no porque el mundo esté mejor, sino porque el mercado exagera. Y cuando el mercado exagera, el inversionista con criterio empieza a mirar con más atención. Bueno, vamos a dar un vistazo a algunas de las compañías que hicieron la historia el año pasado, pero fíjate que no tuvieron el impacto, el crecimiento en un año. Y esta es una empresa que todo mundo la trae en sus manos, duermen con ellos y aquí lo tengo enfrente de mí. Vamos a analizar Apple, A-A-P-L, perdón. Ahí está, Apple. Una compañía que el año pasado no brilló. Si nos damos cuenta, no brilló el año pasado en el sentido de que si nos vamos de enero a enero, obviamente, no brilló. Apenas acaba de brillar porque a partir de enero 23, 2026, fíjate, comenzó a tener un poquito de alza y si nos vamos al principio, al year to date, está negativo 5.30% en lo que va de este año. Negativo el año pasado también. Sin embargo,
si hiciste una compra de estas acciones de Apple, las cuales tienen, y lo primero que hay que ver, anótenlo chicos y chicas, earnings per share, ahí está, $8.50, $8.50. El precio sobre ganancias 30.30, o sea, se vende 30 veces la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tomas el precio de las acciones, $257.46, y lo divides entre $8.50, te va a dar el número, el resultado de 30, es decir, te llevaría 30 años. Si Apple sigue pagando $8.50, te llevaría 30 años recuperar tu inversión que hiciste de $257. Me voy explicando. Eso es importante. Ahora, vamos a ir a Guru para revisarlo, Apple, desde una perspectiva diferente. ¿Y cuáles son los elementos que utilizamos nosotros para determinar si una compañía es parte de nuestra cartera de inversiones o de qué forma la podemos evaluar? En primera instancia, las ventas en bruto, aquí está, lo pueden ver, 47.33. Buscamos compañías que tengan en un mínimo del 35, el promedio de 50 en adelante en gross margin, las ventas. Los márgenes operativos 32 en este caso. Los márgenes netos después de gastos de operaciones quedan 27 centavos por cada dólar. Y luego vemos el flujo de efectivo, $28.31, si fueran $100, imagínate. Tenemos una compañía que tiene un retorno sobre el equity de 162.99%, el retorno sobre los assets 33%, el retorno sobre capital invertido 39%. Una compañía excelente, pero que no tuvo el resultado de crecimiento de enero a enero. Me voy explicando. Sin embargo, si tú compraste esta empresa el 8 de abril, es muy diferente. Sí, porque si la compraste el 8 de abril, y vamos a ir ahora a una gráfica en Yahoo Finance, AAPL, y fuiste paciente, si la compraste en enero del 2025 y fuiste paciente, vamos a analizarla ahora desde un ángulo muy diferente. Vamos a poner aquí un año y vamos a ver qué ocurrió. Fíjate bien, no es lo mismo. Esta caída es justamente el día de liberación, ahí lo tienen ustedes. Las acciones cerraron en $182.38 el 4 de abril. Bueno, a partir de ese momento, la acción comienza a dispararse y llega hasta $290 en ese margen. $290. O sea, prácticamente estamos hablando de vamos a ponerle cerrado, $100 cerrados, 188 más $100, estamos hablando de $290 en promedio, y luego viene una corrección del precio, y esta corrección de precio, el inversionista promedio comienza a desesperarse. Así es que si esta compañía la tienes tú desde hace más de 12 meses y no te ha dado resultado, no quiere decir que la compañía no sea una buena empresa. Tenemos que revisar los estados financieros y es aquí donde de nuevo regresamos a estas cifras fundamentales. Chicos y chicas, nada más mándenme decir si está comprendiendo la información, porque ahora te voy a hacer un forecast de lo que puede valer para los próximos 12 meses. Vamos a ver. Oiga, si les está gustando la conferencia, mándenme un corazón, caray, también. A ver, quiero verlos. Ajá, ahí están, muchos de ustedes. Muchísimas gracias. Ahí están. Perfecto, estamos en la jugada. Bueno, vamos al forecast de Apple para los próximos 12 meses. Acuérdense que la inversión siempre, bajo la teoría de inversión en valor, es a largo plazo. El forecast para esta empresa. Bueno, para los 12 meses esperamos, con base a los estados financieros, que tenga un 13% de apreciación. Acuérdate que el que compró el día 4 de abril del 2025 y la compró en $188, es obvio que tiene un rendimiento superior al que la compró a principio del año 2025. Me voy explicando, ¿verdad? Ahí lo tienes. Y además que la compañía, el precio de la compañía, con base a 42 analistas, pudiese llegar a los $350. Ahora, esto, obviamente, tenemos que ver el ciclo económico, tenemos que ver la política monetaria, tasas de interés, y tenemos que ver los resultados de esta empresa también. Hay que revisar siempre los estados financieros. Otra empresa que no tenía el resultado, Google. Estoy hablando de empresas que en un año
no tenían el resultado, sino que Google comienza a dispararse. Y vamos a regresar aquí a Seeking y ponemos Google y vamos a revisar Google desde un ángulo muy diferente. Porque Google, si lo podemos ver, en un año está al 71.23% y este impacto comenzó a tenerlo a partir justamente del 8 de abril en adelante. Ahí en este punto, $146 y llegó a cotizarse hasta los 400 dólares por acción en su momentum. Ahora, la compañía ha tenido esta corrección del precio, ¿verdad?, de lo máximo que había alcanzado. Ahora lo que estamos viendo es que la inversión que se hizo en Google fue fenomenal por parte de Warren Buffett al cierre del tercer trimestre del año 2025. Vamos a ver la gráfica Google, cómo se presenta. Hay diferentes maneras de evaluar una compañía. Si lo hago, por ejemplo, descontando los flujos de efectivo, el discount cash flow para los próximos 10 años de Google, es una compañía que si le descuento un 10% de sus ganancias, solamente tiene un 5.46% de margen de seguridad. Margin of safety. Ahí lo tienes. Es decir, si tú pagas 298, el valor justo de esta compañía es de 315. Ahora, si hacemos un forecast con base a las ganancias a futuro, el forecast me está dando justamente ese precio de 13% hacia la alza y pudiese llegar hasta los $405, que es aproximadamente los máximos que se proyectaban en cuanto a los precios alcanzados. ¿Vamos bien? Esto con 17 analistas. Bueno, amigos, siempre la paciencia es importante, pero si revisamos los estados financieros de Google también, es una empresa que tiene márgenes, allí está, por encima del 50%, los márgenes de operación, y nosotros siempre buscamos el free cash flow, 18.19, el retorno sobre el equity, 36, retorno sobre assets, cuán bien están manejando esta empresa los líderes de la compañía, 25.82, y si buscamos el precio del capital que piden prestado contra las ganancias, es una compañía realmente que tiene mucho capital para seguir operando, comprándose las acciones. El caso de Broadcom, hace unos días atrás que presentó excelentes números, Broadcom también tiene excelentes tasas de crecimiento y de rentabilidad. El caso de Nvidia, etcétera, etcétera. Así es que en medio de todo esto hay preguntas y yo tengo también para ustedes respuestas. Vamos a ver una de las preguntas que me están haciendo. Me voy a ir de arriba hacia abajo y dice: hola, señor Ramos, familia Correa, en camino hacia Maryland, Baltimore. Muchísimas gracias, saludos, bendiciones. Dice: tengo que pagar impuestos de la jubilación. Si usted retiró dinero de su plan de jubilación, IRA, tiene que pagar un impuesto. Si es un Roth IRA y tiene más de 59 años y medio de edad, no tiene que pagar un impuesto. Felipe Nava dice: buenos días a todos, listos para el aprendizaje. Qué bueno que estén con nosotros, Felipe. Saludos, bendiciones. Saludos a todos los que me están mandando saludos, gracias. Pero quiero encontrar las preguntas que en su momento las comencé a leer. Dice por aquí Santiago: tengo 57 años. Estoy pensando en subir mi aporte del 401k, del 4% al 6%. Te felicito por hacerlo. Mira, la manera de cómo se toma ventaja de los vaivens del mercado, y anótalo, una forma defensiva de invertir en la bolsa de valores es haciéndolo a través de lo que se conoce en inglés como dollar cost averaging, promediando los dólares invertidos, independientemente de las fluctuaciones. Si va hacia arriba, obviamente el precio sube, compras menos acciones. Si el precio va bajando, pues obviamente compras más acciones. Esta forma defensiva de invertir en el mercado financiero te da la oportunidad de promediar los precios de las acciones de una compañía, y al promediar los precios, pues al final de 12 meses, de 3 años, de 5 años, si lo haces como lo has hecho quizás en tu 401k hasta el día de hoy, al final terminas ganando. Porque ya no va a ser el precio máximo que pagaste, sino es el precio promedio de todas las acciones y de los dólares invertidos en ese fondo de inversión. Lo puedes aplicar en fondos mutuos, lo puedes aplicar en fondos de acciones que distribuyan dividendos, reinvierte los dividendos, lo puedes aplicar en fondos cotizados en ETFs, y si son ETFs como los nuestros que distribuimos dividendos, reinvierte los dividendos.
Es excelentísimo eso. Te felicito. Y además, si tu empleador coloca una parte, un porcentaje, pues obviamente allí ya estás ganando inmediatamente. Bendiciones y saludos. Acuérdate que si sacas dinero de un plan de jubilación antes de los 59 años y medio de edad, vas a pagar un 10% de multa al gobierno federal por retirar dinero antes de esa edad. Y si vives en California, el 2.5% adicional, o sea, un 12.5%, y también se le tiene que agregar impuestos sobre lo que llamamos nosotros el ingreso ordinario, income tax en inglés, ¿sí? Vamos a decir Cindy aquí. Dice Cindy, al contrario, Manuel, somos nosotros los que te damos las gracias por regalarnos tu valioso tiempo al darnos esta cátedra sobre inversiones. Dios te bendiga a ti y tu eficiente equipo de trabajo. Muchísimas gracias también, Cindy. Nos motivan ustedes siempre a traerles lo mejor de lo mejor todos los días en redes sociales y en nuestros programas de cada sábado en Todo en Finanzas. Vamos a ver qué dice por aquí. Dice Boscaina 1965, buenos días. Beautiful Family de Todo en Finanzas, gracias. Vamos a buscar la pregunta de Samson. Dice, hola, señor Ramos. Cuando se vende la propiedad que dejó mi esposo y el beneficiario del fideicomiso es mi hijo de 11 años y yo soy su albacea, ¿a nombre de quién se abre una cuenta bancaria? A ver, si dejó la casa y usted la va a vender y el beneficiario de ese fideicomiso en vida, de ese living trust, es su hijo, usted abre la cuenta bancaria de inversiones. Obviamente el título está dentro del fideicomiso. Si usted vende la propiedad, la vende a través del fideicomiso. El cheque que va a ser el escrow lo hacen a nombre del fideicomiso, ¿verdad? El nombre del fideicomiso es el nombre de su difunto esposo, ¿verdad? Me imagino que lo hizo individual, por eso me lo está explicando así. Entonces, usted abre una cuenta bancaria a nombre del fideicomiso, pero ya no puede utilizar el número de seguro social de su esposo. Se tiene que establecer o obtener lo que se conoce como un Tax ID, y a partir de ese momento, ese fideicomiso es irrevocable, no se pueden cambiar los términos, su hijo es el beneficiario, y además de los términos, como no se pueden cambiar, se tiene que llevar a cabo la administración de esa propiedad a través del fideicomiso. Así es que si usted vende, el cheque viene a nombre del fideicomiso, usted puede abrir una cuenta de inversión, una cuenta bursátil con Ramos Capital Group, con nosotros, e invertir ese dinero. Y luego recibir los dividendos mensualmente, y esos dividendos son los que sirven para pagar la educación, el sostén, la manutención, los gastos médicos de su hijo, y que cuando él cumpla las edades establecidas o la edad establecida en fideicomiso para que reciba el capital balance, si usted está en vida, pues obviamente sea la persona que se lo puede entregar. No sé, a los 18 años en la Unión Americana, algunas personas utilizan la edad de 21, 25, eso ya depende de cada padre de familia y obviamente del conocimiento de la estabilidad emocional, mental o psíquica de los beneficiarios. Espero haberme explicado. Y además, muy buena pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a ver aquí adelante, dice, para más información, ahí está Barrón, le está dando a usted el teléfono, 1-800-606-9954. Vamos a ver, dice aquí, si no tienes paciencia para escuchar lo que se está discutiendo, yo creo que estás en el lugar equivocado. No sé quién sea el que haya hecho ese comentario, ¿verdad? Sin embargo, es que esto requiere siempre de paciencia. La información se requiere para digerirla de paciencia. iPhone dice presente como siempre, pero un poco preocupado por la situación actual. Bueno, no es para menos, ya expliqué en la parte inicial de que esto es temporal, no es permanente. Ya hemos vivido situaciones similares, ¿verdad? Acuérdense que el año pasado, por eso expliqué, en junio tuvimos este ataque a las 3 áreas nucleares de Irán. Fue una cuestión muy rápida y por eso el mercado no reaccionó a la baja, reaccionó más bien hacia la recuperación, al crecimiento, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión, dependiendo de cómo vayan las negociaciones entre el presidente de Irán o la comitiva de Irán con los centros de inteligencia de Estados Unidos y Israel, es allí justamente donde se puede presenciar la posibilidad de que esto pueda ser de corto plazo. Estuve leyendo esta mañana los titulares y pues obviamente
Vamos a ver uno, chicos, si lo pueden enseñar al presidente Trump. Aquí está, en Bloomberg, lo podemos ver. Nada más para dar una idea del titular. Dice que Trump exige la rendición incondicional de Irán y descarta negociar el fin de la guerra. Eso es lo que dio a conocer, eso es lo que tenemos en Bloomberg. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no habrá acuerdo con Irán salvo una rendición incondicional en medio de los ataques aéreos de Estados Unidos a Israel contra el país persa. Así es que tenemos esta presión, así como te sientes tú, millones de personas, por eso lo expliqué, se sienten de la misma manera. Y aquí hay una enseñanza pero muy emocional. Mira, el ruido, es ruido todo esto, es real, empuja a correr. El valor invita a observar. El ruido promete velocidad en muchas ocasiones para hacer decisiones. El valor exige paciencia. El ruido siempre alimenta el ego. Por eso el valor fortalece la disciplina. La buena noticia es que las oportunidades no desaparecen cuando el ambiente se complica como el que estamos viviendo. Muchas veces se vuelve más visible para quienes saben mirar sin desesperarse. Hay que entrar en ese tiempo de la paciencia, porque los tiempos tensos suelen producir descuentos. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Esta parte tensa producen descuentos de precios, distorsiones, hay distorsiones en el sistema de precios. O sea, hay exageraciones, en pocas palabras, en el corto plazo. Y bueno, al final va a castigar a aquellos que se desesperen. Por eso aquí hay que empezar bien el trabajo. Y el trabajo más noble del inversionista es este. Fíjate bien. Hay que separar lo temporal de lo permanente. Nada más demos un vistazo a las noticias del día. Déjame salir de aquí para que se den una idea del por qué te sientes así y no eres el único. Definitivamente. Mira, veamos esto. En Bloomberg, Trump dice que Estados Unidos podría atacar nuevas partes de Irán en una guerra que se intensifica. Acciones de Estados Unidos superan el resto del mundo mientras la guerra en Medio Oriente se prolonga. ¿Te das cuenta? Y luego tenemos aquí, Donald Trump insta a líderes de América Latina a usar las fuerzas contra los cárteles. Espero que le esté escuchando por ahí la presidenta de México. Imagínate todo esto, ¿cómo no va a existir esa tensión? Sin embargo, vuelvo a llegar al punto de partida. No dependemos de estas noticias. El mercado te va a dar la oportunidad de comprar ahora más barato que como estaba al principio del año. Ahora puedes comprar como que si estuvieras en el mes de noviembre, como que si estuvieras en el mes de octubre. Tienes que verlo de esa manera. Me voy explicando. A ver, mándame un ok, sí, lo entiendo, thumbs up, lo que acabo de explicar. No se depende de la noticia en sí, sino del análisis y del impacto que éste puede tener. Por esa razón, el inversionista inteligente es paciente, siempre tiene su fondo de oportunidad, tiene su liquidez para seguir comprando. Por eso, separa lo temporal de lo permanente. Esta guerra no es permanente, va a ser temporal. El susto del daño real es ahorita, es emocional. El ruido del fundamento es diferente porque hay que analizarlo. Mira, te voy a enseñar una compañía que está siendo castigada y que también el año pasado no tuvo el resultado que se esperaba, sin embargo, tiene un valor intrínseco formidable. Veamos, por ejemplo, a Facebook. Ahí lo tienes, Facebook. Sí, $644.44. Ahí lo tienes. Tiene márgenes en bruto de 82, imagínate. 82. ¿Quién puede competir con Facebook? Entre 3 a 4 billones de personas mensualmente visitan la red de Facebook, sin contar Instagram, sin contar WhatsApp. Imagínate. El flujo de efectivo, excelente, 22.94. El retorno sobre el equity, 31%. El retorno sobre assets, 19%. Una compañía excelentísima que si yo descuento el cash flow de los próximos 10 años y lo hacemos al 10% de descuento para los próximos 10 años, esta compañía tiene un margen de precio ahorita de 644 y un valor justo de 804, 19.84 es el margen de seguridad. Bueno, y si le damos el forecast, te tiene que llevar ahí. El forecast está en 32.24%, una compañía que el año pasado, 2025, no fue favorable.
¿Qué te quiero decir? Que ahora es tiempo de comprar. Lo que no fue favorable comienza de nuevo a resurgir. Inteligencia artificial ha tenido sus parámetros, ¿verdad? Ha tenido la duda de que si realmente está aquí para quedarse. Yo no tengo duda que la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Por eso, donde puede haber valor en medio del ruido, como ya lo estamos explicando ahorita, ¿verdad? Es justamente tener lo siguiente, y obsérvalo en esta gráfica: disciplina, ¿sí? Tus metas, todo lo que tú estás buscando. Hay que revisar los activos, los sectores que el valor, que el mercado ha castigado. Hay que buscarlos. Hay muchas compañías excelentísimas de primer nivel en el sector de alta tecnología, sin de interés a la innovación. Nosotros lo que hacemos es hacer rotación de activos dentro de los ETFs. Lo estamos haciendo, lo hicimos a principio de este año. Nos exige el board hacer una redistribución, no estar sobreconcentrados en los semiconductores, por ejemplo. Y lo que hacemos es vender opciones para generar dividendos sistemáticamente. No sé si te diste cuenta, pero de nuestros 3 fondos, este mes de febrero subimos la tasa de dividendo. Por eso hay que revisar los activos. No todos van a ser una oportunidad, pero algunos pueden convertirse en grandes decisiones si tú aprendes a distinguir entre un problema temporal, te lo vuelvo a repetir, un problema temporal y el deterioro real de una economía. Así es que protección, ingreso, disciplina de un portafolio es lo que sigue en esta parte de nuestra conversación. No hay que dejarlo para mañana, saquémosle el máximo provecho. Imagínate este chico que está brincando, si lo ves en la pantalla, en esa disciplina, es justamente no perder esa carrera. Una cartera fuerte no solo busca crecer, también sabe resistir. Así es que te hago una pregunta. ¿Tu estrategia depende de lo que todo salga bien o te está preparada para caminar aun cuando el entorno se complique? ¿De qué manera? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿De qué manera lo estás logrando? Porque en tiempos inciertos siempre van a existir. Invertir deja de ser solamente una búsqueda de rendimiento. También se convierte en una tarea de protección. Y aquí entra la resiliencia del portafolio, la diversificación. Una cartera resiliente no vive solo de esperanza, vive de estructura, necesita crecimiento, sí, pero también amortiguadores. O sea, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Hay que diversificarnos en diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, mira, con esto que está pasando, voy a ir a Seeking Alpha y te voy a enseñar algo interesante. Algo interesante que tiene que ver con un índice, es XLP, ahí lo tienes ahora, que es defensivo. El día de ayer, 85.78, el defensivo, ¿sí? Pero aún siendo defensivo, del precio que había alcanzado de $90, bajó $3 el día de antier. Y ayer solamente recuperó 37 centavos o 0.43% durante la jornada. ¿Cuáles son las compañías defensivas? Aquí está, los vamos a ver. Vamos a entrar aquí al índice y Holdings. Ahí lo tienes. Walmart, Costco, Procter & Gamble, Coca-Cola, Philip Morris, Colgate, PepsiCo, Altria, Mondelez. Bueno, nosotros no tenemos todas estas compañías, pero sí tenemos Walmart, Costco, tenemos de estas de aquí, déjame ver. Bueno, tenemos McKinsey, tenemos otras empresas que no son parte de, y déjame enseñarte ese fondo. Aquí lo vas a ver, ¿verdad? Y tenemos a empresas en tecnología, 44%, el sector de salud, tengo 16%, el sector industrial, el 12%, el consumo cíclico, 8%, el defensivo, 6%, material básico, 4%, utilidades, 4%, comunicaciones, 3%, en uno de nuestros fondos de inversión. Ahora, vamos a ver las compañías. SanDisk, ahí lo tienes. Booking Holdings. Oye, ¿a poco no has utilizado a Booking Holdings, que en su tiempo se llamó Priceline, que llegó a valer 62 centavos y ahora la acción se cotizó por más de $4,000, $4,550? Imagínate la historia de esta compañía, en lo máximo, todo lo que subió. Aquí valía centavos. En sus orígenes estaba a punto de ir a quiebra.
Sin embargo, una compañía ahora que vale todo ese capital. Bueno, regresamos aquí. Aquí tenemos Amgen, Micron Technologies, tenemos a TSM, Taiwan Semiconductors, Credo Technology, tenemos una compañía también minera. Oye, oro, me preguntaban ustedes, sí tenemos. Bracom, tenemos a Vernova, una compañía subsidiaria, spin-off de General Electric, y luego tenemos energía nuclear, y claro, no son las únicas compañías. Tenemos un total entre opciones para generar el dividendo, tenemos 49 entre opciones y compañías, no más de 25, el resto son opciones, y el sumario pues está aquí. Esta compañía está distribuyendo 16.22% el dividendo, ¿ok? Así es que estamos hablando de compañías que están dando el dividendo sistemáticamente. Ahora, cuando estamos hablando de buscar alternativas y diversificación entre las compañías, hacemos una mezcla para crear ciertos modelos. Y los modelos de inversión, dependiendo, por ejemplo, el de alto rendimiento, ahí lo tienen ustedes, los 3 fondos de inversión, actualmente 2.14% a la baja, cuando hacemos mezclas entre fondos de inversión. Por eso es importante la diversificación. Muy importante buscar esa diversificación, y aquí lo tenemos a otros fondos de inversión ligados, McKinsey, el caso de Mastercard, Google, JP Morgan, Abbey, T-Mobile, Amazon, la compañía aseguradora de Progressive, Welltower, etcétera, etcétera. Bueno, la idea, amigos, es que si estamos buscando oportunidades, siempre las vamos a encontrar, y hay que comprar ahora que los precios están a descuento. Por eso la liquidez es importante, la diversificación real, la disciplina, el rebalanceo, el ingreso, los dividendos ayudan temporalmente a mitigar parte de las contracciones. Por eso, cuando yo estoy buscando las compañías que no solamente nos ayuden financieramente, sino que también ayuden emocionalmente, porque si un fondo de inversión te está distribuyendo dividendos sistemáticamente, ingresos, pues no hay necesidad de que estés buscando el movimiento. Es más bien buscar la oportunidad de seguir comprando más, porque el mercado en su momento nos va a dar el resultado. Si bien es cierto, por ahora los precios están deprimiéndose, se deprimen porque el mercado se deprime, pues es el tiempo de comprar. Un portafolio que genera flujos de efectivo, que genera dividendos, puede darle al inversionista una sensación de mayor serenidad en etapas de alta volatilidad. No elimina el riesgo, el dividendo, claro que no, pero cambia la manera de vivirlo. La protección tampoco significa pesimismo. Nosotros tenemos inclusive long puts, o sea, fondos de cobertura sobre estas compañías. ¿Y qué es lo que ocurre? Que independientemente de que tengas una protección, cuando el mercado está en una presión tan fuerte, aún así, aunque el momentum, por ejemplo, ayer que estábamos positivos y el mercado negativo, al final la noticia de que las grandes compañías de OpenAI, incluyendo Oracle, no van a invertir en el data center, pues muchas de esas compañías, en particular en Texas, muchas de esas compañías descontaron el precio inmediatamente, y por eso vimos esta contracción del 1%. Me voy explicando. Así que buscamos, sí, protección, diversificación, compañías defensivas, buscamos los diferentes sectores, pero también estamos buscando el ingreso. ¿Y qué es lo que se requiere? De disciplina. Se requiere de disciplina en una cartera de inversiones. Vamos a contestar otra pregunta. Hugo Ramírez dice, ¿qué porcentaje recomienda para alguien que recién retirado actualmente? Yo tengo 60-40. Bueno, si lo estás haciendo ya después del descuento de precios, te felicito. 60% en acciones, 40% en bonds. Pero no sé, Hugo, si escuchaste mi explicación de bonds. Ahorita tuvieron la peor semana también los bonos. Es decir, si vas a comprar bonos, habría que ver qué tipo de bonos, qué calidad de bonos, ¿verdad? AAA, o sea, AA, en fin, hay que ver la calidad del bono. Entre mayor calidad tenga, la tasa de interés es más baja. Así es que si compras nota de la tesorería, te diría, si yo pongo el 40% en money market, el papel comercial, y lo coloco, digamos, en notas del tesoro de 10 años y el 60% en acciones, excelente. Nosotros tenemos un modelo así. Tenemos un modelo donde tenemos el 50% del capital, fíjate bien,
del capital en puras notas de la tesorería de 30 días a 3 meses máximo. Y el resto lo tenemos diversificado en 4 empresas, dentro de ellos nuestros fondos cotizados. La tasa de capitalización está al 14.5%. El movimiento el día de ayer realmente fue mínimo. Por lo mismo, buscamos cómo controlar, ajustar la tasa de volatilidad, ajustamos también el rendimiento. Así es que no estás mal, Hugo, estás bien, excelente. Dice Salina, es muy cierto, el ruido y más que todo es negativo, sí es negativo, es lo que nos ahuyenta y nos defiende, a ver, nos detiene a hacer las decisiones, buenas decisiones, sobre todo cuando se trata de inversión. Muy cierto, yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Me gustaría hacer más grande este asunto porque está muy pequeña la letra, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver si aquí dice, la teoría del juego. Ahí está, estrategia, Game Theory Strategy. Es cierto, Hugo, ¿verdad? Sin embargo, acuérdate que esta no es una teoría de juegos de suma cero, donde uno pierde y el otro gana, ¿verdad? No, aquí estamos hablando de una teoría de un ajedrez financiero, de que si lo haces con inteligencia, si lo haces realmente moviendo bien las piezas, Hugo, al final es tu dividendo el que estás generando. Nosotros el año pasado, en nuestra cartera de inversiones, tuvimos algunos modelos que generaron más dividendo que la contracción misma del precio de las acciones de los índices. Tuvimos portafolios por encima de dividendos del 23%. Imagínate, nada más en puro dividendo. Y claro, tu crecimiento es más lento en el principal porque tienes más dividendo. Así que depende del modelo de inversión que vayamos a utilizar. Por eso te recomiendo que si bien es cierto, estás buscando ese juego de números en esa teoría, pues al final estés buscando con las piezas que vas a mover y que una de esas sea que la compañía te esté distribuyendo directamente esos dividendos para que puedas reinvertirlos, puedas fortalecer tu cartera y que ese dividendo se convierta en otro margen de seguridad. Ahí tienes la respuesta. Dice por aquí, Raquel, dice, aún en vacaciones se puede aprender. Esa estuvo buena. Oigan, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Los regalos, los concursos, caray. ¿Sí? Estamos acercándonos ya, ahí estamos ya, listos. Chicos y chicas, ¿ya están listos? ¿O hay preguntas adicionales que quieran ustedes para que les podamos dar? Obviamente, ahora sí que los regalitos y vamos a estar, mientras este gran Barrón hace esto, nos va a dar a conocer quiénes son los ganadores. Ramos, estoy mirando que en mi portafolio dice, se han acumulado 60,000 de dividendos y no se están reinvirtiendo por meses. Así es, los tenemos en reserva. Actualmente tenemos más de, en el margen de los millones y millones de dólares, para que estemos más claros, los cuales están en espera y una vez que sintamos que esta corrección de precios se da, vamos a invertir ese dinero. Lo hice en varias ocasiones. Bueno, me dice que ya estamos listos para hacer el primer sorteo. Sí, 5 libros. Vamos a ver, ¿ya están listos, chicos? Mándenme el ok. Mándenme el ok. Ahorita le seguimos un par de preguntas más para dar respuesta. A ver, ¿ya listos o no? Pues no los veo. A ver, mándenme el sí. Ok, mándenme corazones si están disfrutando la plática y aprendiendo. Listo, ahí está. Bueno, vamos a hacer el sorteo de Transforma tus finanzas en 30 días. Vamos a ver. Corre. Vamos a ver. Ajá. Vamos a pedir a unos chicos que vengan aquí y que me extienda este panorama porque no lo puedo ver. A menos de que me den ustedes el nombre. Alejandra López, ahí lo tienes, Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, aquí está Alejandra López. Ok, Santiago Bello, número 2, el 3. Jovita Solano, Armando Vital, Jaime Paredes, Santiago Sandoval, ahí están los nombres. Así que Mario, hay que, no sé si los quieren poner en el chat, chicos. ¿Ya están? ¿Ok? Para que puedan reclamar su libro. Ahí lo tienen directamente. Oye, ¿y qué tal del otro libro? ¿Cómo andamos en Mi primer millón, el camino más fácil, rápido y seguro? ¿Listo? A ver, viene. Faltan los tambores aquí, caray. ¿Verdad? Nos faltan los tambores. Ajá. Ahí está corriendo. Muchísimas gracias.
está girando, está dando vuelta, la rueda de la fortuna. Los chicos se están calentando, caray. Qué bien, me encanta. Saludos, bendiciones a cada uno de ustedes. Ahí vamos, paso a paso. Víctor Cano, ahí están listos para darle los nombres. Son 5 de estos también. 5 libros. Mi primer millón, el camino más fácil, rápido y seguro de Andrés Gutiérrez. Además, con la experiencia, el conocimiento del gran machetero que se hizo presente en nuestra conferencia, mandándonos estos 5 libros para participar. Y son 10 en total, ¿eh? Dicho sea de paso, vamos a ver, Mario. Tú me dices, está corriendo, es que son muchos de ustedes, se está dando vuelta y vuelta y vuelta. Y lo mismo va a correr para la pluma que está aquí al lado mío, que será obviamente la que la vamos a hacer más de emoción. Deje. ¿Ya listo? Ahí está, nombres, viene. Corre. 1, 5, 4, 3, 2, 1 y vienen los nombres. ¡Va! ¡Qué bien! ¿Cuántos? Carlos Ponce. José Francisco Tiscareño. Ese es suertudo el Tiscareño, es suertudo. ¿Quién más? María Teresa González. Célida. Ahí está Célida. Vamos. ¿Quién es? Sixto. Ahí está Sixto Hernández. Ya son, ahí están, los 5, ya son 10 de ustedes. Y bueno, muchas gracias a la firma de mi gran amigo Andrés Gutiérrez, que ustedes pues ya van a tener este libro, Transforma tus finanzas en 30 días, mi primer millón, camino más fácil, rápido y seguro. ¿Y qué creen que sigue? Óigale, contesto unas preguntas o rifamos una de estas. Ustedes me dicen, ¿qué quieren? ¿Preguntas o esto? ¿Sí? Quieren que responda a preguntas, me están diciendo aquí. Bueno, vamos a ver. Dice Pepe Miramontes, dice gente, dice, viola financieramente por tratar de copiar. Sí, es cierto, ¿verdad? Tratar de copiar. Cuando el portafolio de la otra persona ya casi tiene 15 años en el mercado y la otra persona acaba de entrar. Correctamente, mi queridísimo Pepe. O sea, no puede haber una comparación en ese sentido. Definitivamente lo que acabas de decir, ¿eh? Estoy en total acuerdo. Dice por acá Moisés Alcaraz, saludos, muy buena, interesante conferencia, Manuelito, gracias también a ti. Bueno, tengo una pregunta que dice Manuel Ramos, ¿cómo podemos lograr, dice, mover nuestro modelo de inversión que tenemos con Ramos Capital hacia un nuevo modelo donde quizás tenga mayor volatilidad? Sencillo. Nada más llámanos, si estás en el modelo 1, que es el conservador, si estás en el modelo número 2, que es conservador, moderado, si estás en el moderado y quieres irte al número 4, número 3 es moderado, si te quieres ir al moderado alto riesgo, moderado agresivo, nada más danos una llamada, es muy sencillo, nos lleva segundos hacerlo y aprovechas el precio del día de hoy, que sería una de las sugerencias que puedo darle a muchos de ustedes que empezaron muy moderados, y lo cual es válido. Los que están actualmente balanceados de alto riesgo, balanceados agresivos, simplemente hay que comprar más. Y qué bueno que alguien me dice que hay cientos o miles de dólares acumulados o millones de dólares. Claro que los vamos a invertir en su momento. Dice por aquí Samsung, de acuerdo con la subida del petróleo, ¿el tipo de interés puede subir? Así es. Esperemos una suba del tipo de interés. Y no va a bajar como había pronosticado, potencialmente no, a menos de que se deteriore la fuente laboral. Pongan atención, chicos. La fuente laboral. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? La Reserva Federal tiene 2 mandatos. Mantener el pleno empleo y tener la estabilidad del sistema de precios, o sea, la inflación controlada. Desafortunadamente, si tenemos un incremento de la tasa de desempleo, o sea, menos gente trabajando, y por otro lado tenemos un deterioro del consumo, recordando que 2/3 partes del Producto Interno Bruto del país constituye justamente, está constituyendo a ese PIB o al GDP, pues obviamente si no hay trabajo se consume menos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la Reserva Federal? Y lo tengo aquí justamente en Bloomberg. Por aquí vi uno de los puntos de la Reserva Federal. Déjenme encontrarlo nada más para que ustedes puedan tener una idea cómo la Reserva Federal se mantiene ahora en jaque en todo esto, porque aquí está, mira, bonos
de Estados Unidos vive en su peor semana desde abril 2025 por el temor a la inflación. Entonces, la Reserva Federal, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si reduce los intereses, alimenta más la inflación, sube el precio del petróleo. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que ocurrir? Que esta guerra llegue a su fin y entonces el rebote del mercado, sin duda, lo que ha tenido de corrección, lo va a recuperar. Y como hay presión en ese momento por el desempleo y un deterioro potencialmente del Producto Interno Bruto del país, aunque no vemos nosotros una recesión en el corto plazo, puede crearse lo que se llama una estanflación. La estanflación es lo peor de dos mundos, recesión e inflación a la vez, y un deterioro del Producto Interno Bruto ligado con desempleo. Espero que no entremos ahí, ¿ok? Dice por acá también, dice, muy buen día, dice, muy educativa su información, que Dios le siga dando sabiduría y bendiciones. Gracias también a usted por enviarme las bendiciones. Uy, muchos de ustedes, qué bien, excelente, excelente cada uno de ustedes. No hay que desesperarse, chicos. El abrir una cuenta, Roth IRA, dice por aquí Arcadio, recomienda invertir en acciones individuales o en ETFs. Una mezcla de los dos. Pon tus ETFs que te generen dividendos y crecimiento y luego pones compañías, ¿verdad? Que te den prácticamente la oportunidad de seguir creciendo con el mercado. O esta es la oportunidad que tenemos de comprar barato, de comprar a descuento. No hay que dejarlo pasar. Por eso, esta parte de nuestra plática, la protección, el ingreso y la disciplina del portafolio, pues obviamente no la podemos dejar pasar por desapercibido. Porque una buena noticia, como la que estoy diciendo, que puede traer calma a los mercados, el rebote de precios es inminente. Protegernos no es renunciar a la oportunidad. Al contrario, o sea, si ustedes compran long puts, si lo están haciendo por su propia cuenta, nosotros lo hacemos. Y muchas veces una buena estructura defensiva permite mirar con más serenidad, esperar mejor, aprovechar más. Y quien no está ahogado por el miedo, pues suele decidir mejor. Definitivamente. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Pues hay que pensar en un portafolio como en su casa. Una parte debe crecer, una parte debe protegerse, una parte debe generar. Así es. El flujo y una parte debe quedar disponible para aprovechar oportunidades. Velo como una casa. Compra la póliza de seguro y si ya llegaste a una edad avanzada, estás solo con tu pareja, pues a lo mejor rentas una parte de la casa, rentas parte del garage que ahora ya es, o sea, lo puedes hacer con autoridad de la municipalidad. Hay tantas oportunidades que existen en el mercado. Hay que sacarle provecho y sobre todo pues aprovechar también la oportunidad, y te voy a dar los elementos de la mentalidad del inversionista en tiempos inciertos. Ahí te va. Ponle atención antes de hacer otra rifa de las mochilas. El mayor riesgo no siempre está en el mercado. Muchas veces está en la manera en la que reaccionas frente a él. Ahí está el problema. Por eso la pregunta es, ¿estás tomando decisiones desde una tesis o desde una emoción que cambia con el último titular? ¿Sí? Al final, la gran batalla del inversionista inteligente no ocurre en las pantallas, ocurre en la mente, ocurre en la manera en la que interpretamos la presión, en la rapidez con la que convertimos una noticia en miedo, en la facilidad con la que cambia de convicción cuando se siente incómodo. Por eso invertir bien no es solamente elegir activos, no, es formar carácter, es aprender, es separar narrativa de la realidad, es entender que el miedo colectivo puede abrir puertas y que la disciplina vale más que la prisa. El inversionista inteligente, los que estamos ahorita aquí presentes, sabemos exactamente cuándo salir, cuándo entrar, no estamos adivinando todos los giros del poder, ni todos los movimientos del mercado. Imagínense si tuviéramos esos poderes. Es el que sabe mantener serenidad, paciencia. ¿Qué dijo Calimán? Serenidad y paciencia. Hay que observar con atención, hay que reaccionar con inteligencia, hay que actuar con una filosofía clara cuando otros se dejan dominar por la emoción. La mente del inversionista inteligente no busca controlar todo, busca comprender mejor y no vive de impulsos. Espero que le hayas puesto atención a esto, porque hay que vivir de principios. No necesitamos tener razón todos los días, caray. Necesitamos sostener un proceso que nos permita actuar con orden, con diligencia, dignidad y visión en medio de las incertidumbres.
y aquí está el corazón de este seminario en estos tiempos. Hay que desarrollar riqueza. No es solo una cuestión de productos financieros, también es una cuestión de madurez emocional. Quien no aprende a gobernar su mente termina entregando su patrimonio al humor del momento. Así es que quien no forma criterio, y después de esta plática sé que vas a formar y estás formando criterio, terminas aniquilando tu tranquilidad en cada titular. Quien no cultiva paciencia acaba tomando decisiones costosas en los peores momentos. Por eso debemos crear conciencia, porque una mente financiera sana no nace sola, se forma, se educa, se corrige, se fortalece con reflexión, con disciplina, con experiencia bien interpretada. ¿Sabes qué? Sobre todo con calma, bien entendida. Esa calma bien entendida, que no es pasividad. La calma es poder mirar una tormenta sin perder la brújula. Para mí la calma eso es. La calma es conservar la capacidad de pensar cuando el ambiente empuja a reaccionar. La calma es una ventaja competitiva. Así es que no hay que dejarlo para mañana, hay que sacarle provecho. Así es que, ¿qué te parece si vamos ahora y sorteamos 3 de estas mochilas de la gran gestora de Necio, nuestra gestora? Así es que, démosle vuelta a la rueda de la fortuna. ¡Vámonos! Vamos a ver. 4, 3, 2, 1, 0. Ahí está. ¡Ah, qué bueno! ¿Tenemos a quién? Javier Valdovinos. ¡Wow! Carlos Paz. Y Carlos... No entiendo. Gil. Carlos Gil. Bendiciones, Carlitos. ¡Wow! Ahí tienen ya los que se ganaron estas mochilitas patrocinadas por Necio. Oiga, queda la mera mera. A ver, chicos, ¿dónde está? Aquí está justamente. Mont Blanc. Esa la tuve por muchos años. Aquí está la garantía original. Así que la van a tener. Uno de ustedes se la va a llevar. Espero que ya estén listos. ¿Lo hacemos ya o les doy el cierre final de la plática? Porque aquí está la pluma. Me tengo que despedir de ella, porque obviamente... ¿Lo hacemos ya? A ver, mándenme el corazón, mándenme el ok, ¿sí? A ver, creo que ya, ahora sí. Así es. Bueno, vamos a ver, ahí están, listo, muy bien. Bueno, chicos y chicas, ahora sí que... A ver, déjenme. A la 1, 2 y a las 3, vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. Y se fue. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador. José Porras. José Porras. ¡Wow! ¡Wow! Ahí está José Porras, se la llevó, wow. Bueno, chicos, me despido de mi pluma de tantos años, una pluma Mont Blanc, pues la regreso de donde la saqué, Mr. Porras, pues se la lleva y con todo gusto le voy a poner aquí un escrito muy especial para usted, con todo gusto. Aquí está, chicos, la entrego para que ustedes también le hagan llegar y puedan estar en contacto. Pues obviamente está aquí con nosotros Mr. Porras, José Porras. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, para llegar a la recta final de todo esto, el cierre de nuestra plática, y espero que hayamos aprendido un poquito de todo esto. Miren, las correcciones afectan a todos los precios, no todos por igual, pero nos afectan. Y por eso Estados Unidos pues vive este año 2026, un momento en el que el poder vuelve a tener un precio muy visible. Lo vemos en la economía, en la política, en la geopolítica, en el dólar, en el petróleo, en los mercados y también en el estado emocional de los inversionistas. Pero no solo, acuérdense, no solamente tenemos que pensar en tensiones. O sea, pensemos también de que hay que aprovechar el momentum. Muchas veces los años de mayor confusión
son también los años que mejor compensan a quienes logran pensar con más profundidad. Hoy más que nunca, invertir no es solamente comprar activos, es formar criterio, es aprender a separar narrativas de realidad, es entender que el miedo colectivo puede abrir puertas y que la disciplina vale más que la prisa. El inversionista que sale adelante no es el que adivina cada giro del poder. No, no es así. Es el que sabe mantener serenidad, observar con atención, reasignar con inteligencia y actuar con una filosofía clara. Debes de tener tu filosofía clara, precisa. Espero que este seminario deje algo más que ideas, que tengas calma. Déjanos a nosotros hacer nuestro trabajo si eres nuestro inversionista. Estamos conscientes de lo que está pasando. Estamos haciendo de forma activa. Tú no lo ves. Estamos buscamos suprimir la presión del mercado. Y obviamente en su momentum veremos de nuevo los resultados de crecimiento. Mientras tanto, mi trabajo es seguir produciendo los dividendos. Por ahora es el enfoque, porque el crecimiento viene después. Por ahora es justamente lo que tratamos de suprimir, es que haya una contracción menor a los mercados. Sin embargo, repito, no es una tarea fácil. Comprar seguros cuesta millones de dólares y es aquí donde nosotros invertimos para tener esos dividendos cada mes y que tú los puedas disfrutar. Así es que esto te deje calma, que te deje conciencia, que te deje una manera más madura de mirar el dinero, el riesgo y el presente futuro. Que te ayude esta plática, esta conferencia, y que además a nuestros inversionistas también les ayude a comprender que aún en medio de las tensiones del mundo siguen existiendo oportunidades. Nosotros lo estamos haciendo, pero casi siempre se revelan mejor en la mente serena que en el corazón que está precipitado. Si tu corazón está ahorita precipitado, está en una situación oscura, sal de ella. ¿Sabes que esta mañana me dediqué a leer el Salmo 23? El Salmo 23, donde hay una declaración económica y de seguridad, de confianza. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no hay que tener temor alguno. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Es importante entender que hay un guía. Esa guía está dentro de ti. Pero necesitas traer la calma, paz a tu vida, paz a tu corazón, claridad a tu mente, que no haya precipitaciones para que puedas hacer decisiones congruentes. Porque el verdadero patrimonio no solo está en la cartera, también está en la mente con la que esa cartera se construye, se protege, se sostiene a lo largo del tiempo. Y te doy una frase final. Cuando el poder encarece la incertidumbre, el inversionista sabio responde elevando su disciplina. No lo dejemos para mañana. Todo lo que podemos hacer por ti, estamos haciéndolo conforme a lo que dicta el prospecto de inversión, los modelos de inversión que ya incluyen otras compañías. Los estamos modificando, estamos ajustando nuestra cartera. No veamos en el corto plazo la corrección, la contracción como una pérdida, porque mientras no vendas no hay pérdida. Veámoslo como una oportunidad de seguir comprando y comprando a buen precio. A todos ustedes que me enviaron corazones, me enviaron justamente, ahí está José Robles de mi libro, me lo puedo mandar por correo, dice José, lo saludé esta mañana. Muchísimas gracias a cada uno. Ahí están, miren. Los ganadores, ahí los tienen. Saludo muy especial, felicidades a cada uno de ustedes. Alejandra López, Santiago Bello, Jovita Solano, Armando Vital, Jaime Paredes, Santiago Sandoval, el sorteo de mi primer millón, José Tiscareño, suertudo el hombre, Carlos Ponce, María Teresa González, Célida Basaglia, Sixto Hernández. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado. Las preguntas de IRA, Roth IRAs y demás, chicos, llámenos al 1-800-606-9954. No tienen que hacernos negocios con nosotros, podemos ayudar, podemos participar con ustedes. Bueno, y finalmente, pues, los que ganaron la mochila, Javier Valdovinos, Carlos Paz, Carlos Gil, muchísimas gracias. Y el ganador de mi pluma personal que me acompañó por mucho tiempo, dice Barrón, despídala con un beso. Ahí está el gran ganador, José Porras. Muchísimas gracias.
Oramos por aquellos que en este momento están pasando por situaciones difíciles, enfermedad, cuestiones de finanzas, de economía. Oramos por el pueblo en general en el mundo, por las situaciones adversas que esta guerra puede traer y que está trayendo daños materiales, vidas perdidas. Todos esos daños, oramos porque los líderes del mundo se pongan de acuerdo. Esa es mi oración, que estemos en paz, que busquemos la tranquilidad en medio del problema. Mi oración es para ti, que Dios te siga bendiciendo. De este lado estoy comprometido contigo a dar lo mejor, a buscar protección, a buscar las empresas que van a seguir generando las tasas de dividendos y rentabilidad. Yo le pido a Dios, al Señor, al Supremo, a la Fuente, que me dé la oportunidad de tener mayor inteligencia, mayor conocimiento, que me dé esa riqueza, que me dé salud, sobre todo, para seguir hablando contigo, seguirte instruyendo, llevándote de la mano y que juntos podamos construir una sociedad mejor, una comunidad hispana que tenga el poder no solamente de consumo, sino también de ahorro y de inversión. Que Dios prospere tu vida, que Dios te siga dando buena salud. Haz a un lado los temores, rechaza el miedo, dile fuera de tu mente, colócate en la mejor posición, siempre a la defensiva, porque en la defensiva podemos ganar. No solamente es la ofensiva, la defensiva también tiene una manera de hacerlo. Y la manera de hacerlo es invirtiendo sabiamente. Que Dios continúe prosperando nuestras vidas. Manuel Ramos te manda un fuerte abrazo, muchos besos, muchos corazones. Hasta la próxima. Y ya sabes, mi amor para toda la comunidad en los Estados Unidos. Es un privilegio haber estado contigo este día y haber compartido tantos minutos de experiencia y conocimiento. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hoy. Usted decidió estar aquí, aprender algo nuevo y dar un paso más en su camino como inversionista. Este tipo de decisiones es lo que realmente construye crecimiento. Lo que vimos hoy no fue solo información, fue claridad, fue impulso. Y ese impulso continúa con lo que usted haga a partir de ahora. Si desea seguir fortaleciendo